aleteo nasal, ¿verdad? El que no haya obstrucción de lo que es el espacio muerto, etcétera, etcétera. Algo que ya vimos. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios básicos para la oxigenoterapia? Pues el oxígeno, como vemos, puede ser un medicamento más que debemos saber utilizarlo adecuadamente y sus principios fundamentales son dosificación, continuidad, debe ser controlado, debe estar humidificado, porque nosotros declinamos una porción de nuestro aparato respiratorio, va calentando el oxígeno, lo va humidificando, ¿verdad? Y pues como les decía, también tiene que tener temperatura, ¿verdad? El estado del paciente, la severidad y cuando haya causas de hipoxia va a ser cuando nosotros vamos a determinar cómo vamos a utilizar la oxigenoterapia, ¿verdad? Cómo vamos a proporcionar esa posibilidad de manejo médico de oxigenoterapia a nuestro paciente. Bien, definición. Oxigenoterapia es el uso terapéutico de oxígeno, siendo parte fundamental en la terapia respiratoria. Debe prescribirse fundamentalmente por una razón válida, ¿verdad? Y esta razón, pues, debe administrarse en forma correcta, segura, como cualquier otra droga. Hay circunstancias en las cuales debemos tener, como vamos a ver en la plática, el tiempo, la cantidad, cuánto, por qué, cómo, en qué tipo de pacientes no me voy a pasar en la cantidad de oxigenación, cuánto tiempo lo voy a mantener oxigenado, cuáles son los criterios para cambiar el modo de oxigenación o el tipo de oxigenación, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Esto es para que tengan una idea de la composición del aire a nivel del mar. Los gases, pues tenemos nitrógeno importantemente, es el 79% del aire del ambiente, ¿verdad? El oxígeno es el 21%, en algunos casos pues es menor, pero lo tenemos a nivel del mar el 21%, el CO2 el 0.04%, el vapor de agua pues es variable, en tráquea ya es de 47 milímetros de mercurio, el dióxido de carbono 0.3, el oxígeno 149, el nitrógeno ya aumenta la presión a 568 milímetros de mercurio y es fundamental también cuando estamos ventilando a nuestros pacientes que no metamos el oxígeno al 100%, porque perder esta capacidad, ¿verdad? Es también un factor muy importante dentro de lo que es la oxigenoterapia. A nivel alveolar, el nivel que alcanza de 572 milímetros de mercurio, el oxígeno 101, ¿por qué? Porque pues, tiene que pasar, ¿verdad? Del alveolo tiene que entrar a nuestro cuerpo para difundirse por los tejidos, por la sangre. El CO2 está a 40, viene a 45 para salir, ¿verdad? ¿Sí? Y el vapor de agua va a ser de 47 milímetros de mercurio, así sucesivamente todo, ¿verdad? Entonces es importante tener este conocimiento para saber, como vimos desde el punto de vista fisiológico, cómo se mueve el aire en nuestro cuerpo, ¿no? Esa acción fundamental desde el momento en que nacemos, cómo venimos, cómo liberamos esa vía aérea por el tracto vaginal a la salida en el momento del parto. Y si es una cesárea, ¿qué técnica debemos utilizar para voltear al bebé y aspirarlo y sacarle ese líquido que fisiológicamente no va a salir, ¿verdad? Lo vimos en la clase de embriología. Muy bien. ¿Cuándo está un paciente con hipoxia? Normalmente las concentraciones parciales de oxígeno en sangre son de 80 a 100 milímetros de mercurio. La hipoxemia leve la podemos encontrar de 60 a 70 milímetros de mercurio. Una hipoxemia moderada sería de 40 a 59 y una hipoxemia grave sería por abajo de 40. Entonces, en síntesis, los subdividimos en tres: leve, moderada y severa, y esto va a depender básicamente de la concentración de oxígeno, ¿verdad? A nivel de la presión parcial de oxígeno a nivel de sangre, que serían como normal 80 a 100, leve de 60 a 70, moderada de 40 a 59, e hipoxemia grave por abajo de 40.
Esto grábenselo muy bien. El día de mañana vamos a tocar gasometría. Entonces, para que esta diapositiva fundamentalmente se la aprendan de memoria. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuándo oxigenoterapia? ¿Cuándo vamos a indicar la oxigenoterapia más en nuestros pacientes hospitalizados? Pues en la prevención de desarrollo de la hipoxemia, en enfermedades, por ejemplo, cardíacas, en enfermedades respiratorias, en todo lo que vaya a condicionar hipoxemia, ¿verdad? Y la hipoxemia, pues clínicamente la vamos a detectar así importantemente cuando la saturación periférica está por abajo de 80 o una presión arterial de oxígeno está por abajo de 50, una presión arterial a promedio, ¿verdad? De 55 a 60 en pacientes agudamente enfermos. Y este criterio es fundamental que utilizamos para los pacientes que ingresamos a las áreas de cuidados intensivos respiratorios ahora en nuestra pandemia. Un paciente que satura por abajo de 90 con 21, 22 respiraciones, inmediatamente ingresa a un área de terapia respiratoria, ¿verdad? Entonces, en esto aquí es fundamental, ¿verdad? Okay. También durante la hipoxemia, pues, ahí está lo que es la intubación endotronquial, a veces broncoscopías, cuando hay atelectasias secundarias importantes, ¿verdad? Las aspiraciones, etcétera, etcétera. Todo el proceso que vamos a llevar a cabo dentro de lo que es el manejo de la vía respiratoria, ¿verdad? ¿Cómo subdividimos o cómo sabemos que el paciente tiene una insuficiencia respiratoria? Muy bien, la podemos dividir en leve, moderada y severa, ¿sí? Entonces, muy sencillamente, con unos signos vitales, nosotros nos vamos a dar cuenta si el paciente se encuentra con una insuficiencia respiratoria leve, insuficiencia respiratoria moderada o una insuficiencia respiratoria severa, ¿verdad? Entonces, dependiendo del estado en el que esté nuestro paciente, ya sea una insuficiencia respiratoria leve, moderada o severa, va a ser las técnicas de oxigenoterapia que vamos a utilizar. Leve, de 20 a 24 respiraciones por minuto. Moderado, de 25 a 30 respiraciones por minuto. Severo, arriba de 30 respiraciones por minuto. Probablemente este paciente va a requerir ¿de qué? De intubación endotraqueal o bien manejo de alto flujo a concentraciones promedio de 60 litros por minuto, por lo menos en una observación de 8 a 12 horas. Si no responde adecuadamente este paciente y el índice de Kirby se modifica, necesita ventilación mecánica, ya sea no invasiva o invasiva. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí me comprendieron? Que esto quede muy, pero muy, muy instalado en su cerebro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Leve, de 20 a 24 respiraciones por minuto. Moderado, de 25 a 30 respiraciones por minuto. Severo, más de 30 respiraciones por minuto. ¿Sí? Y aquí pues entrarían ya las diferentes técnicas que vamos a utilizar. Simplemente con esos datos clínicos, al momento de tomar el número de respiraciones, que se va a traducir en el estado de conciencia, que se va a traducir en cómo nos llegue nuestro paciente utilizando músculos accesorios de la respiración o no, con un trabajo importante respiratorio del músculo diafragma, muchas de las veces hasta con dolor abdominal, por tanto que utilizan el músculo diafragma que hace, pues, por tanto trabajo, liberación de ácido láctico y viene ese dolor, ¿verdad? Muy bien. Es un poquito de énfasis aquí y de detención para que estos puntos queden muy, pero muy grabados en su mente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok. Bien. ¿Cuáles son las causas de la hipoxemia? ¿Verdad? Pues disminución de la presión de oxígeno
del gas inspirado, ¿verdad? Esto pudiera ser en algún incendio, ¿verdad? En algún lugar donde nos quedemos encerrados de manera hermética y haya disminución de la concentración de oxígeno, ¿verdad? Esto en una cámara espacial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hipoventilación, alteración de la relación ventilación, ¿verdad? Trastorno de la difusión ya intrínseco, lo mismo la relación ventilación-perfusión, ¿verdad? Y aumento de los shunts pulmonares, que normalmente son el 3%, ¿sí? De un 3 hay unos autores hasta un 5%, por eso nosotros nunca saturamos al 100%, porque existen estos shunts intrapulmonares, por eso tenemos una saturación que nos ponemos cuando medimos de manera periférica, 97, 98, 95, 96. ¿Por qué? Por estos shunts intrapulmonares. ¿Ok? ¿Sí? Un oxímetro de pulso tú te pones y, oh, traigo 97 o traigo 98, ¿verdad? O traigo 95 o 96. Bien, esto es ¿por qué? Por los shunts intrapulmonares de normal. Estos se pueden modificar con patología y son parte de lo que vienen a ser las causas de qué? De hipoxemia. Alteraciones en la relación ventilación-perfusión, alteraciones en la difusión, ¿verdad? Shunts intrapulmonares, hipoventilación o alteraciones en el espacio, ¿verdad? 21% manejamos, ¿sí? Ok, muy bien. Causas de la hipoxemia, ¿verdad? Signos y síntomas, ¿verdad? De la hipoxemia. Bien, pues aquí tenemos leve a moderada y severa. La sintomatología en el sistema nervioso central pues va a ser confusión, agitación. Es a lo que me refería. Desde el punto de vista del número de respiraciones va a ser la sintomatología que vamos a encontrar, ¿verdad? Taquicardia, extrasístoles, hipotensión a nivel cardiovascular, bradicardia e hipotensión. El día de ayer tomamos a un paciente que sospechábamos que tenía COVID. El paciente llegó con el diagnóstico de evento vascular cerebral más broncoaspiración, entonces lo intubamos. El paciente al momento de intubarlo, al momento de entrar al ventilador, disminuyó su precarga, ya tenía la utilización de minas, se hipotensó, se bradicardizó, ¿verdad? Y la saturación bajó hasta 80, aún con ventilación mecánica. Entonces, observamos la gasometría y vimos que tenía un lactato elevado. Empezamos a meter cargas de líquidos. ¿Por qué? Porque los líquidos estaban bajos. Entonces, empezamos a meter carga de líquidos. Metimos un total de 1000 en una hora y después metimos otros 1000 para 2 horas y ya dejamos para 8 horas, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer un rescate hídrico. Y prácticamente a las 3 horas habíamos suspendido el uso de inotrópicos, ¿verdad? O sea, para que vean desde el punto de vista clínico qué tan importante es que nosotros valoremos estos signos y síntomas, ¿verdad? Importantemente apoyado con los datos que tengamos de gabinete o clínicos de nuestro paciente, ¿verdad? Desde el punto de vista respiratorio, disnea, taquipnea, aumento del trabajo respiratorio, ¿verdad? En leve, moderada, ya en severa, aumento de la disnea, taquipnea importantemente, ¿verdad? Y posiblemente bradypnea. Llegan a 10, a 8, a 6 respiraciones, o a veces en paro respiratorio, ¿verdad? Bases arteriales, el PSO2, la presión arterial de oxígeno, pues estaría entre 60 y 80, leve moderada, ya en la severa sería bajo de 60, que entubar prácticamente ese paciente, ¿verdad? Desde el punto de vista piel fría, pálida, y acá podríamos encontrar cianosis, a menos que haya una intoxicación por CO2, donde no encontraríamos cianosis, ¿verdad? Muy bien, entonces la oxigenoterapia, pues, puede ser no invasiva e invasiva. Vamos a tocar el punto de lo que es oxigenoterapia no invasiva, que sería oxigenoterapia de bajo flujo y de alto flujo, ¿verdad? Existe ahí un pequeño salto, ¿verdad? Con respecto a nuestra pandemia, ya con la utilización de más tecnología que se engloba en lo que es un verdadero ya alto flujo.
Muy bien. El suministro de la oxigenoterapia, pues, son sistemas de bajo flujo, ¿verdad? No proporcionan la totalidad del gas inspirado. Es parte de volumen inspirado, pues es aire ambiente, ¿verdad? Aquí tenemos en primera instancia lo que es la cánula nasal, que es de las primeras que tenemos, ¿verdad? En los hospitales, esa canulita que ustedes han visto ahorita, no recuerdo si traemos unas imágenes de ahí, ¿verdad? Pero pues aquí el bajo flujo va a ser para la insuficiencia respiratoria, ¿qué? Leve. De 20 aquí a 24 respiraciones por minuto. ¿Sí? Muy bien. Bajo flujo, pues no proporciona la totalidad de gas inspirado, basados en un mecanismo Venturi, ¿verdad? Aquí se utiliza el aire inspirado en un 75% de lo normal. La frecuencia respiratoria, como le digo, no debe ser más de ¿qué? De 25 respiraciones por minuto con un patrón ventilatorio estable, ¿verdad? ¿Sí? Si estas condiciones se recuperan, pues, si no están estas condiciones, pues hay que utilizarnos e irnos a lo que es alto flujo. Me perdí un poquito aquí. Bueno, aquí estamos. Okay. Muy bien. Pues, ¿cuáles son lo que contamos en la actualidad con bajo flujo? Pues es la cánula nasal, la máscara simple y la máscara con reservorio, ¿verdad? Sería lo que son los sistemas de bajo flujo. Aquí, pues va a influir importantemente en la cantidad de aire, perdón, de oxígeno que suministremos a nuestro paciente. Entonces, en porcentaje, en una cánula nasal, nosotros si ponemos 1 litro, estaríamos aumentando de ese 21% de FIO2, nos iríamos a punto 24. Si metemos 2 litros, nos vamos a punto 28. Si nos vamos a 3 litros, nos vamos a punto 32. Con 4 litros, punto 36. Con 5 litros, a punto 40, que sería el 40% del aire que está llegando a nuestro paciente es oxígeno, ¿verdad? No sé si quedó claro. Por cada litro voy a aumentar el 4% en promedio de ese 21% normal que existe a nivel general, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces, cuando usamos los aditamentos de bajo flujo, ¿verdad? Utilizamos un promedio de lo que es el volumen Tyndall de 300 a 700 mililitros. La frecuencia respiratoria de nuestro paciente debe estar por abajo de 25, ¿verdad? Como mencionamos, con un patrón respiratorio consistente y uniforme. Vamos a encontrar patologías, por ejemplo, miastenia gravis, Guillain-Barré, que pues va a ver un patrón respiratorio no consistente ni uniforme, que ahí ya tendríamos que ir, si hay necesidad, ¿verdad?, a modificar el modo de ventilación y tendríamos que irnos a una ventilación mecánica, ¿verdad? O viene su defecto a una no invasiva, dependiendo de las características en las que se encuentra nuestro paciente. Como tuvimos en el área, actualmente en urgencias tenemos una paciente con miastenia, no sé si la alcance a agarrar, traía niveles de PCO2, le dimos manejo médico, todavía con mascarilla reservorio, y gracias al manejo médico mejoraron los niveles de PCO2 y se escapó de una ventilación no invasiva, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas de la cánula nasal? Pues bien, cómoda, bien tolerada, el paciente puede comer, puede beber, puede usar humidificadores, puede usarse muy importantemente en pacientes con EPOC, ¿verdad? Las desventajas, pues, puede producir presión alta en la nariz, en el pabellón auricular, lastimarle ahí, sentir el dolor, puede producir resequedad, irritación de la mucosa nasal, ¿verdad? Es muy frecuente que incluso presenten dolor nuestros pacientes en la nariz. ¿Por qué? Porque pues desgraciadamente no lleva ni la temperatura ni la suficiente humedad con este tipo de tecnología, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es ya una mascarilla simple, pues nos daría mayores concentraciones de oxígeno que llegarían hasta un 60% en promedio, ¿verdad?
seríamos aquí, ya tendríamos, ya podríamos utilizar de 5 a 6 litros, 40, de 6 a 7 litros al 50%, de 7 a 8 litros, nos podemos llevar a nuestro paciente hasta aquí, hasta el 60%, ¿verdad? ¿Qué puede producir en nuestros pacientes? Pues puede producir claustrofobia, es muy frecuente en muchos pacientes y más cuando están con insuficiencia respiratoria moderada a severa, ¿verdad? Que a veces queremos no meterlos, pero a veces es necesario meterlos a ventilación invasiva o bien intubarlos, ¿verdad? Porque ellos sienten este factor y porque muchas de las veces pues están arriba de 30 respiraciones. Nosotros a veces queremos de alguna manera evitar ese abordaje, ¿verdad? Pero a veces es difícil, ¿no? Muy bien. Las ventajas, pues, sencilla, ligera, puede usar humidificadores, proporciona el oxígeno hasta el FIO2 hasta el 60%. Muy bien, una mascarilla reservorio con reinhalación parcial ya nos da mucha mayor concentración. Entonces, aquí está el flujómetro en la pared que aporta el oxígeno. Existe, pues, la manguerita. Aquí está el reservorio donde va a llegar. Y esta es la mascarilla donde el paciente va a estar inhalando el aire, ¿verdad? Entonces, si utilizo 6 a 7 litros, aquí ya me voy un poquito más de concentración, de 60 al 70, 7 a 8 litros al 70 al 80, de 8 a 10 litros ya por arriba del 80%, ¿verdad? Aquí pues tiene que ver también importantemente el trabajo respiratorio, ¿verdad? El trabajo respiratorio y la capacidad que nuestro paciente tenga en mantener esta presión que es muy invariable, ¿verdad? Que vamos a ver la gran modificación que existe ya con el alto flujo, más con su boca cerrada, ¿verdad? Mascarilla reservorio con regulación parcial, pues sus ventajas y desventajas. El FIO2 por arriba de 60 en hipoxemia moderada, severa. En esos casos que les comenté, las desventajas, pues, es un caso de un flujo insuficiente por haber. Puede reinhalarse el CO2, lo que nos pasa importantemente a veces cuando usamos muchas horas esa mascarilla, que a veces nos da sueño, que a veces andamos cansados, es porque se está reinhalando CO2, ¿verdad? Poca tolerancia en algunos pacientes, dificultad para la exploración, difícil la aplicación de sondas nasogástricas orogástricas, que a veces las tenemos porque hay la necesidad de, pero ya un paciente que está con deterioro del estado neurológico, pues es mejor intubarlo, ¿verdad? O bien, si se requiere, está en las condiciones, una ventilación eh, no invasiva, ¿verdad? Con ventilación no invasiva. Sistema de reinhalación, ¿verdad? Pues es un sistema también de alto flujo, ¿verdad? Con un volumen inspirado, ¿verdad? Alcanza un poquito más las concentraciones, ¿verdad? Es un flujo variable. Aquí, pues, solo con una válvula bidireccional y tiene una válvula exhalatoria, ¿verdad? Entonces, aquí es un complejo un poquito más seguro, un complejo un poquito más cerrado, que sí tiene su válvula exhalatoria, ¿verdad? Y que pues mantendría un poquito más lo que es las concentraciones de oxígeno, ¿verdad? Una imagen, ¿verdad? De lo que es la mascarilla Venturi con esa mascarilla inhaladora, ¿verdad? El adaptador de Venturi. A veces podemos utilizar una mascarilla, una porción en T, eso para cuando queremos utilizar oxigenoterapia. Y aquí la tenemos, ¿verdad? En la descripción. Ustedes van a los hospitales, van a las áreas, van a encontrar estos humidificadores, van a encontrar estos flujómetros donde nosotros regulamos la cantidad de oxígeno que queremos darle al paciente, y a veces va a haber piezas en T para poner inhalaciones de ciertos medicamentos, ¿verdad? Entonces aquí las ventajas de la onda T, de la T, pues hay alta humidificación, permite suministro de FIO2 fiable, ligera, ¿verdad? La desventaja, pues, van a las secreciones, alto flujo, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces se queda gran cantidad de agua de la que es humidificada en estos sitios. Hay que estar pendientes para que no se vaya a nuestro paciente, ¿no? De quitarlo, estar pendiente para que esta agua que queda aquí no se junte y vaya a ahogarnos a nuestro paciente. ¿Sí? Aquí está, también existe lo que son la cámara para traqueostomía. A veces ya tenemos pacientes con traqueostomía y utilizamos este tipo de aditamentos. Contamos en nuestro hospital con él, lo hemos manejado, ¿verdad?
Estas son sus ventajas y desventajas. Alta humidificación, permite suministro de fluidos confiable, ligera, evita tracción sobre el traqueostomo, ¿verdad? Las ventajas, pues, pueden acumularse secreciones en la cámara, en el collar, puede acumularse algunas condiciones, agua, como vemos, ¿verdad? Debe fijarse el alto flujo seguro de usar transportador de un sistema de bajo flujo, entonces está instalado, ¿verdad? ¿Cómo está compuesto el alto flujo? Pues para administrar el alto flujo se necesitan 4 componentes importantemente, ¿verdad? Pero creo que nos pasamos una diapositiva y entramos a lo que es el Airbot 2. Aquí esta nueva tecnología tiene prácticamente, que digamos, un año más o menos con nosotros. Bueno, este nos llegó ahora en la pandemia, es el iBox 2. Es un aparato que nos da cánulas verdaderamente ya de alto flujo. Vemos cómo está la mascarilla ligada. El paciente debe mantener siempre su boca cerrada para poder alcanzar buenas presiones. Este aparatito, pues, de aquí le mandamos la cantidad de aire que debe entrar, que es por arriba de 10 litros por minuto, para que él pueda proporcionar al paciente hasta 60 litros por minuto, ¿verdad? Muy bien. Bien, se necesitan para este complejo de alto flujo, pues, 4 componentes importantes, ¿verdad? Como es la interfase que vimos con el paciente, el sistema de administración para controlar el CO2, el sistema humidificador calefactor que lo tiene el aparato, ¿verdad? Y los tabuladores no condensantes que también están ahí dentro del equipo, ¿verdad? Con esta nueva tecnología de oxigenoterapia alcanzamos flujos, ¿verdad? Hasta de 60 litros por minuto, mediante cánulas nasales, obteniendo una rápida mejoría de los síntomas, ¿verdad? Esto lo lleva a una reducción de la resistencia aérea superior, cambios en el volumen circulante, ¿verdad? Que da cierta presión positiva. El paciente debe estar con su boca cerrada, no abierta, porque si el paciente tiene la boca abierta, se pierde esa capacidad de esa presión positiva, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, es el efecto CPAP-like que se llama, ¿verdad? Este mecanismo, pues, se lleva a cabo importantemente, ¿verdad? Cuando metemos esa cantidad de aire entre 35 a 60 litros por minuto y consigue presiones medias a nivel de faringe de 2 a 3 centímetros de mercurio, ¿verdad? Con la boca abierta, pero con la boca cerrada se va de 5 a 7 centímetros, que estaríamos dando un CPAP Light en promedio de un PIP, que sería entre 5 y 7 centímetros. O sea, ahí radica principalmente, ¿verdad? El gran aporte que tienen estos nuevos equipos, ¿verdad? Pero que en insuficiencia respiratoria severa, en pacientes que están por arriba de 30 respiraciones por minuto, nos ha dado resultado y hemos sacado muchos pacientes, afortunadamente con este equipo, pero tiene sus limitantes de la evolución a 12 horas. Si en 8 o 12 horas el paciente no mejoró y aún tenemos que agregar lo que es mascarilla, reservorio, con este aditamento, el paciente no tiene vuelta de hoja. Se tiene que intubar para agarrar un pulmón blandito todavía de manera temprana, con un índice de Kirby mayor de 200. Si tiene más, más de 60 años, llegar a un índice de Kirby de 200 es igual a intubación, o bien si tiene por abajo de los 60 años, nos aguantaremos entre 150 y 200. Idealmente deben ser 200 para todos, para agarrar un pulmón blandito y poderlo manejar, más en nuestra pandemia, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entraríamos a lo que son ya las complicaciones de la oxigenoterapia, ¿verdad? Pues no debemos de evitar el estímulo hipóxico, que esto pues lo tenemos que más que nada preservar en pacientes con EPOC que están acostumbrados a andar
con niveles muy altos de PCO2, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, donde tenemos que valorar muy adecuadamente a nuestro paciente. Si un paciente con EPOC tiene por arriba de 28, 30 respiraciones, pues lo mejor es intubarlo y vigilarlo a corto plazo para sacarlo lo más rápidamente posible, ya sea con una ventilación no invasiva, con un modo CPAP, con un modo distinto a CPAP, ¿verdad? Para sacarlo lo más rápidamente posible de la ventilación. Dentro de las complicaciones que encontramos, ¿verdad? En la oxigenoterapia, pues va a ser el tiempo, ¿verdad? La exposición y la cantidad. Esto lo vamos a cuidar mucho más en niños, ¿verdad? En bebés, las concentraciones en bebés tienen que ser muy importantes. Ustedes van a llegar a las unidades de neonatología, de pediatría, y van a ver que a veces los niños se ven como si estuvieran como capas de astronauta. No traigo aquí en esta plática, eso lo tengo en otras pláticas también que son de oxigenoterapia, pero así encontramos, ¿verdad? Imágenes de niños que están como si fueran astronautas y tenemos que ver exactamente la cantidad que estamos metiendo de aire para el niño para evitar las complicaciones, ¿verdad? Que se pueden poner en el adulto, pues hipoventilación y narcosis por CO2, la telectancia por absorción, la fibrosis pulmonar, cuando utilizamos altas concentraciones por más de 5 días, ¿verdad? El otro factor importante es que no se pierda la presión de nitrógeno que existe a nivel alveolar también. Entonces, jamás debemos utilizar el 100%. Nos iremos al 95% como máximo, buscaríamos PIC y otras opciones que tenemos en los modos de ventilación cuando ya estamos invadiendo a nuestro paciente. El otro factor, pues, es la fibroplasia reticular, como decía, esto más frecuentemente en niños, cuando son esas campanas de alto flujo laminar, cuando se manejan niños con problemas de insuficiencia respiratoria. Muy bien, pues eso sería la presentación del día de hoy de oxigenoterapia, ¿verdad? Vemos, pues es muy sencillo, hay que valorar a nuestro paciente con los signos vitales, nos damos cuenta inmediatamente del estado neurológico, el estado de conciencia, ¿verdad? De 20 a 24 respiraciones, insuficiencia respiratoria leve, de 25 a 30 respiraciones, insuficiencia respiratoria moderada, arriba de 30 es un proceso severo. Y ya van a venir lo que vimos en la diapositiva, ¿verdad? Esos datos clínicos que van a apoyarnos del momento, pues, frecuencia cardíaca, las características de la piel, la oxigenación, si hay o no cianosis, el trabajo respiratorio, la taquicardia, tan importante, a veces la bradicardia, ¿verdad? Que encontramos a veces en pacientes cuando estén ya severamente afectados. ¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta o algún comentario? No, pero todo bien. Ok. Bueno, pues nos estaríamos viendo pues el día de mañana ya con la plática que sería de gasometría, ¿verdad? De gasometría para anexar más o menos lo que es oxigenoterapia y que entiendan lo que es ya una gasometría, ¿no? Porque va a llegar el paciente con insuficiencia respiratoria, cuando estén en el servicio de urgencia, ¿saben qué, doctor? Tómenme una gasometría. Pero ustedes ya vieron cuánta respiración traía, a cuánto quedó la cánula nasal o el alto flujo, ¿verdad? Para ver de qué manera, pues, vamos a ayudar a nuestro paciente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Eso va a ser el proceso, el mecanismo que vamos a llevar dentro de lo que es el manejo del paciente con oxigenoterapia. ¿Sí? Que hayan quedado muy claros esos conceptos, ¿verdad? De valorar la hipoxia, de valorar al paciente desde que esté llegando con nosotros, ¿verdad? Y simplemente con los signos vitales
podemos ubicar a nuestro paciente aunado a su estado de conciencia, aunado a los niveles de glucosa, aunado a las características que traiga en su piel, sudorosa, fría, pálida, ¿verdad? Utilizando o no músculos accesorios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso sería por el momento de hoy. Nos estaríamos viendo, primero Dios, el día de mañana con gasometría. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, doctor. Que tengan Gracias. mucho. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, Hasta doctor. mañana, Gracias.